Hola, bienvenidos a todos, estamos en el canal Prof. Iván HC. Esta vez venimos a traer un tema de geometría, el cual titula triángulos congruentes. Esto continuando con el avance del último curso, que es sexto de secundaria. Entonces, sin alargarnos más, empezamos. Cuando hablamos de triángulos congruentes se refiere a una igualdad entre triángulos, entre más que todo de dos triángulos, ¿ya? En este caso podríamos hablar de cuatro propiedades, las cuales se van a ver a lo largo de los ejercicios y a lo largo del tema, que son lado, 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 ángulo, lado, ángulo, 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 y el último sería ángulo, ángulo, ángulo. Son cuatro propiedades. Incluso en algunas bibliografías también se llega a ver lo que son como 5 propiedades, ¿ya? Pero más que todo los que se utilizan son 3 propiedades. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a pasar con la pequeña definición que tiene el tema. Cuando hablamos de triángulos, cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de que estos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente iguales, de tal modo que a lados congruentes le correspondan ángulos congruentes y de la misma manera viceversa, ¿no? En el texto ya tenemos, digamos, ejemplos, ¿no? Ejemplos bien detallados, postulados, teoremas sobre aquí, por ejemplo, aquí el texto está hablando de congruencia de lado, ángulo, lado, ¿ya? Si en este caso, digamos, podríamos estar hablando de lado, ángulo, lado, aquí en este ejemplo tendríamos este lado tendría que ser igual a este lado, ¿no? Luego en el medio de esos dos lados iguales, obviamente que aquí estaría el lado B, que sería igual a este lado B, ¿no? En el medio tendría que haber un ángulo que tendría que ser igual, ¿no? Como en este caso. Al tener, digamos, al igualarse estos lados, en este caso estos dos segmentos y el ángulo, con de la misma manera con estos dos segmentos y este ángulo, y estos dos triángulos llegarían a ser congruentes. El símbolo de congruencia está definido de esta manera, el cual nos hace denotar que es una congruencia de dos triángulos, ¿ya? Dicho esto, pasaríamos al siguiente postulado, ¿ya? Entonces aquí solamente estamos hablando de lado, ángulo, lado. De la misma manera tiene, digamos, más adelante vamos a ver los ejemplos para que se pueda entender de mejor manera. Aquí estamos trabajando lo que es con el teorema o postulado también, ángulo, lado, ángulo. Se da cuando en dos triángulos, estamos hablando digamos de un triángulo número 1 y de un triángulo número 2, ¿no? En los cuales vamos a tener un ángulo igual. En este caso, digamos, este ángulo A va a ser igual a este ángulo D. Luego vamos a tener un ángulo C que va a ser igual a un ángulo F, ¿no? Y en medio de esos dos vamos a tener un lado B, que va a ser igual al otro lado B, ¿no? Entonces, al tener estos tres puntos iguales en ambos triángulos, hace referencia que el triángulo 1 es congruente al triángulo 2.
o se asemejan, ¿no? Más que todo también en algunas bibliografías los denotan como semejantes, porque se está demostrando una identidad, una igualdad. Continuamos con otro postulado. Aquí en el texto también están sus demostraciones, ¿no? Y también vamos a ver lo que es el teorema de lado, lado, lado. Cuando en un par de triángulos se puede ver que hay tres lados iguales a los otros tres lados del segundo triángulo. Es decir, aquí tenemos un lado C que va a ser igual a este lado C, un lado A que va a ser igual a un lado A del segundo triángulo. También aquí tendría un lado B que va a ser igual al otro lado B. Esto obviamente hablando de un triángulo 1 y aquí de un triángulo 2, ¿no? Entonces podemos decir que cuando se cumplan esos tres puntos en el triángulo 1 y en el triángulo 2, esos dos triángulos llegarían a ser congruentes. Continuando. También tiene ahí está su demostración. Y aquí hay también una propiedad donde que no es tan vista, pero sí en algunos ejercicios se podría llegar a mostrar, donde nos dice cuando vamos a tener lado, lado, ángulo, ¿ya? Cuando vamos a tener dos lados iguales y un ángulo en común en ambos triángulos. Continuando con el texto, tiene, como se les dijo, su demostración, los mismos que no vamos a entrar tan a fondo para ver lo que son sus propiedades, definición y su respectiva resolución que están utilizando, ¿ya? También se puede llegar a recordar lo que son bisectrices, mediatrices. También vamos a ver lo que son triángulos isósceles, triángulos equiláteros, es decir, todo lo que se haya llegado a ver hasta el momento con respecto a geometría plana y del espacio. Allí seguimos con lo que son las demostraciones, ¿no? Aquí se está viendo muy especialmente lo que son los triángulos rectángulos notables, también un poco haciendo referencia a resolución de triángulos rectángulos y también oblicuángulos, pero más que nada en triángulos rectángulos. Aquí, como por ejemplo, digamos, cuando tenemos un isósceles, ¿no? Triángulo, rectángulo, isósceles. Sus dos ángulos opuestos llegarían a ser iguales, ¿no? Y al tener esto, una hipotenusa llegaría a tener este valor exacto, que es a raíz cuadrada de 2, ¿no? Aquí también tenemos un triángulo rectángulo notable, eso cuando tenemos ángulo de 90 grados, obviamente, luego un ángulo de 60 y 30, ¿no? Donde tenemos el valor. Y así consecutivamente son triángulos rectángulos notables donde se obtiene el resultado de manera rápida. También tenemos una serie de ejercicios ya resueltos en el texto, ¿ya? Los mismos que nos van a ayudar a despejar algunas dudas, los cuales vamos a ir resolviendo más adelante, pero nos vamos a focalizar más que nada en estos 10 ejercicios que están viéndose aquí a continuación, los mismos que tienen que estar resueltos en la práctica que vayan a presentar los que estamos trabajando con el texto, según el avance que ya tengamos a lo largo de este curso. Podemos ir resolviendo un ejercicio más que nada del tipo B, porque tienen un grado de dificultad más avanzado.
¿ya? Entonces vamos a empezar con este primer ejercicio. Estamos con este primer ejercicio donde nos dice si AC es igual a el segmento EF, ¿no? Para dicha resolución primero debemos identificar a nuestros triángulos. En este caso estoy hablando de un triángulo 1 y aquí estaría hablando de un triángulo 2. Una vez hecho esto, nos dicen que esos dos segmentos son iguales. Entonces yo tengo que anotar una marca para no confundirme en el proceso de resolución. Tenemos el segmento AC, que es igual al segmento EF, ¿no? Aquí está el segmento EF. Entonces esos dos segmentos son iguales, esperando siempre a tratar de igualar, o en este caso que se presente una propiedad ya vista, ¿no? Ya, entonces tenemos esos dos segmentos. Luego nos dice que el segmento AB tiene un valor de 6. Aquí este segmento AB tiene un valor de 6 y el segmento CF tiene un valor de 10. Nos dice calcular el segmento BE. Entonces aquí yo voy a trabajar con una incógnita para saber cuánto vale ese segmento por la pregunta. Ahora, por gráfico también me puedo dar cuenta que este ángulo, fíjense, este ángulo es igual a este ángulo. Eso es lo que me dice el gráfico, ¿no? Luego este ángulo es igual a este ángulo. Eso no se olviden que me facilitan por gráfico, ¿no? Entonces una vez ya sabiendo los triángulos, lo voy a borrar y trabajamos con los datos que tenemos. A ver, lo primero que me debo fijar aquí, tengo un ángulo, un lado y un ángulo en el segundo triángulo. Ahora en el primer triángulo tengo de la misma manera un ángulo, un lado y un ángulo. Ahora, tanto en el primer y en el segundo triángulo tengo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿no? De esa manera, como estos tengo tres datos en un primer triángulo y de la misma manera en el segundo triángulo se están repitiendo esos dos datos, eso me quiere decir a mí que estos dos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces se puede anotar por definición, ¿no? Triángulo ABC es congruente al triángulo EFC. ¿Por qué definición? Pues por la definición ángulo, lado, ángulo. Entonces eso es lo que se debe anotar antes de empezar con la resolución, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Una vez que se haya verificado dicha propiedad, lo que se procede es a resolver dicha incógnita que nos pregunta el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces, a ver, lo primero, de este ángulo, el opuesto que se puede ver en lado, estaríamos hablando de este lado AB, sería 6. Entonces, de este ángulo que está con punto rojo, aquí denotamos que ese segmento vale 6, ¿no? Luego, aquí el ángulo que está con el punto verde está con un valor de 10. Entonces, este ángulo que está con punto verde, su opuesto, este segmento BC, tendría el valor de 10, ¿no? Entonces, aquí, si todo este segmento vale 10, restándole el segmento que vale 6 del segundo triángulo, ¿no? Tendríamos 10 menos 6. Aquí entonces X va a tener el valor de 4, ¿no? Ahí está. Entonces aquí decimos que X vale 4. Con ese resultado nosotros vamos a ir al texto a verificar.
y precisamente aquí está el resultado, ¿no? Entonces sería el inciso C. Ya copiado el siguiente ejercicio, empezamos con su respectiva resolución. Nos dice directamente, aquí podemos identificar que hay un triángulo 1 y hay un triángulo 2. Cabe recalcar también aquí en triángulos, en congruencia de triángulos, no es siempre que nos van a facilitar rápidamente las propiedades o no se van a denotar las propiedades. En algunos ejercicios tengo que trabajar con todas las definiciones de geometría que se han visto hasta el momento, y en otros ejercicios muy especiales, por cierto, que son ya de grado de complicación más avanzada, en esos ejercicios se puede llegar a ver construcciones adicionales a la figura, adicionales al ejercicio, ¿ya? Entonces ahora solamente estamos trabajando con ejercicios del tipo B, y en otras oportunidades vamos a trabajar con ejercicios de tipo C, los mismos que necesitan construcciones adicionales aparte de los que tenemos aquí en la misma figura, ¿ya? Entonces empezamos a trabajar con este ejercicio. Nos dice primeramente que el segmento BE, este segmento, es igual al segmento EC. Aquí está. Tengo que anotar la misma simbología. Luego nos dice también que AB, este segmento AB, vale 12 y el otro segmento CD vale 18. Nos dice calcular el segmento AD, o sea, todo este segmento, ¿no? Ahora, primero tenemos que trabajar o hacernos ayudar con esto de congruencia de triángulos. Para ello tenemos que identificar una de las propiedades de las 4 que ya se ha visto. Primero me fijo que hay ángulo, o que diga lado, ¿no? Hay un segmento que son uno de 12 y uno de 18, que no me va a servir todavía, pero aquí hay un detalle muy importante que me dice ángulo A, ángulo D y el ángulo E son rectos, y cuando habla de ángulos rectos, eso denota que se refiere a que estos ángulos valen o tienen un valor de 90 grados, ¿no? Ahí está. Se anota también ese punto de referencia para no olvidarse. Luego vamos a recordarnos aquí, tenemos que siquiera hallar lo que es un dato más, ¿no? Aquí a este ángulo lo voy a nombrar con el símbolo alfa, ¿ya? Y voy a decir lo siguiente: sumatoria de dos ángulos internos de cualquier triángulo es igual a un ángulo externo, es decir, este, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de estos dos ángulos? Sería pues 90 más alfa, ¿no? 90 más alfa va a ser igual a todo este ángulo. Pero si se dan cuenta, aquí en este sector, aquí ya tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces con eso denotamos que este ángulo vale alfa, ¿no? Ahí está. Entonces este ángulo también de ambos, en todo caso del primer triángulo, vale alfa. Ahora, si nos fijamos otra vez en la figura, tenemos un lado y un ángulo. A fuerza tendríamos que obtener un lado más. En este caso va a ser muy difícil, pero para trabajar con una de las propiedades, la que más se está asemejando aquí, sería ángulo, 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 ¿ya? Para llegar a la congruencia de los dos triángulos. Y en este caso está muy fácil, ¿no? Digamos aquí, si este ángulo vale 90 grados, ya tenemos aquí, y este ángulo vale alfa, eso quiere decir que este ángulo
si en este caso tendríamos un valor de 40 grados, también aquí tendríamos el mismo valor, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se va a nombrar a este ángulo como beta. Y con eso ya tendríamos la congruencia de ambos triángulos. Entonces ambos triángulos serían congruentes y por ello decimos triángulo ABE es congruente al triángulo ECD. ¿Por qué propiedad? Por la propiedad ángulo, ángulo, ángulo. Porque ambos triángulos tienen similitud en los ángulos, ¿no? Entonces, por dicha propiedad llegamos a comprobar que estos dos triángulos son congruentes. Cabe recalcar también aquí que el sentido de congruencia, en este caso, en este tema, nos ayuda a... es como un procedimiento más, un paso más para poder llegar a obtener incógnitas, resolver ejercicios, ¿no? Entonces, ahora procedemos a resolver este ejercicio, el cual nos pedía saber cuánto vale el ángulo AD. Para saber el ángulo AD, lo único que tengo que anotar o verificar es saber los opuestos de los ángulos o trabajar con los datos que ya tengo, ¿no? A ver, primero, aquí tenemos el ángulo beta. El opuesto del ángulo beta es 18, ¿no? Entonces decimos que su opuesto de este ángulo beta es 18. Solamente hasta aquí, obviamente. Me vengo al ángulo alfa. Su opuesto de este ángulo alfa es 12. Entonces, de la misma manera, el opuesto de este ángulo alfa llegaría a ser 12. Y finalmente decimos que AD, o sea, el segmento AD, vale ¿cuánto? 18 más 12 llegaría a ser 30. Como no tengo una unidad de medida, ya saben que siempre se anota unidades. De esa manera es como llegamos al resultado. Verificamos aquí y aquí efectivamente tenemos la opción 30, ¿no? Entonces de esa manera es como vamos a ir trabajando. Ustedes tienen que ir ya presentando estos 10 ejercicios. Más que nada es solamente a manera de repaso, a manera de recordar más que todo todas las propiedades de geometría del espacio y ya saben plasmarlas en este nuevo tema. Bueno, esto es antes de entrar a lo que es geometría analítica. Espero que se haya llegado a entender el video. Para una próxima oportunidad se despide el Prof. Iván.